Bueno, una nueva semana y una nueva jornada de entrevistas, esta vez con la representación del FAT. Estamos con la profesora Galia Pérez, también se encuentra María Ángeles Muñoz conmigo. Bienvenidas ambas. Gracias, bienvenidos amigos de redes sociales. Y es que vamos a entrevistar durante esta semana a los precandidatos para las elecciones primarias del Frente Amplio por la Democracia. Y tenemos el placer de tener una mujer. No muchas mujeres han pasado por este estudio en estas entrevistas que con hemos estas realizado. aspiraciones presidenciales. Así que es un orgullo para nosotros tenerla acá, profesora. Es profesora de la Universidad Tecnológica de Panamá. Pero ¿quién específicamente es Galia Pérez? Bueno, desde el punto de vista académico, es una doctora en física que hizo los estudios de licenciatura y profesorado en la Universidad de Panamá y los posgrados, maestría y doctorado en la Universidad de Zaragoza en España. Desde el punto de vista social, diremos, soy miembro del Frente Amplio por la Democracia, por compartir con ellos lo que es la visión de que Panamá tiene que tener una mejor repartición de la riqueza. Dentro de esos planes que tiene a futuro de llegar usted a la silla presidencial, ¿cuáles son esos problemas inmediatos que hay que atacar desde su óptica? Bueno, desde mi óptica lo principal es atacar la inequidad. Tenemos inequidad, tenemos que definir lo que es la equidad. Primero, la equidad es la igualdad de oportunidades en los accesos. Entonces aquí el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la justicia no es equitativo. Entonces esas tres cosas hay que trabajarlas directamente y pronto. Hablando un poco de educación, usted que es profesora, es física también, científica, ¿qué aspectos cambiaría en cuanto a la enseñanza, por ejemplo, de las matemáticas en Panamá? Bueno, ya se están haciendo esfuerzos en esa dirección en la facultad en la que yo trabajo, se está trabajando. Todo tiene que salir por cambiar los modelos educativos. Actualmente tenemos un modelo conductista que funcionó muy bien en el siglo pasado, ¿verdad? Donde simplemente para saber había que aprenderse de memoria. Todavía, lamentamos decir que estamos en el siglo XXI y todavía la fórmula es copia, copia, copia y repite, ¿verdad? Debemos pasar a un modelo constructivista donde el estudiante haga y donde se le enseñe por competencia, es decir, más allá del contenido, lo importante es qué aprende a hacer. Intuyo que se trata como de fortalecer la inteligencia del estudiante de acuerdo a sus virtudes, a sus talentos, ¿no? No tanto, digamos, un estudiante virtuoso en matemáticas, sino que tenga, digamos, otras aptitudes y se pueda explotar. Así es. Existen inteligencias múltiples. Actualmente la lista va por 10. Una de ellas es la inteligencia ambiental, pero existen otras, la lógica formal, que es la tradicional de las matemáticas. Existe inteligencia sinestésica, existen muchísimos tipos de inteligencia que la escuela lo que tiene que hacer es formar las capacidades, habilidades y destrezas basado a título personal en el niño cuál tiene por naturaleza. Obviamente hay alguna forma de currículo que tiene que darse a lo largo, pero puede darse transversalmente sin necesidad de que lo principal sea el contenido y el número de horas, que es lo que está ocurriendo ahora. Precandidata Pérez, háblenos un poco de su plan Meta 4. ¿En qué consiste? Bueno, Meta 4 hemos bautizado la propuesta así porque tiene 4 puntos cardinales. El primero de ellos es nuestra agenda mujer. Queremos la profesionalización y una mayor participación en la vida política de las mujeres, ¿verdad? Que la mujer no sea vista como un florero cuando va a una reunión política, ¿verdad? Sino que sea como lo que es, personas capaces para aportar y para dar al desarrollo del país. Tenemos también la E de equidad, como les he dicho, que es nuestro punto más neurálgico de la propuesta Meta 4, donde nosotros lo que buscamos es que haya acceso e integración e inclusión de los colectivos tradicionalmente excluidos para que produzcan y participen del desarrollo nacional. Luego la T de transparencia en la gestión y administración del Estado, que viene de la mano con su modernización para poder tener controles, ¿verdad?, de cómo se está llevando esa gestión. Y finalmente la A por el medio ambiente, que es necesario ya que recordemos que cuando uno menciona la palabra medio es una mitad, la otra mitad es el ser humano y no va a estar bien nunca si no está bien su medio ambiente. Entonces tenemos que tener correctivos, formación profesional para que el ambiente sea custodiado y los responsables también sean llevados ante la justicia. De esos pilares usted habla de la transparencia. ¿Considera que es un tema pendiente en estos gobiernos que han pasado? ¿Qué propuestas en específico usted traería a la mesa para mejorar la transparencia de haber que mejorarla? Bueno, son varias.
Pero en primer lugar lo que tenemos que decir es que hasta ahora, si yo le pregunto a usted qué conoce de transparencia en las redes, porque nos estamos moviendo muchísimo en las redes, sobre todo ustedes que son jóvenes, lo único que encontrará en el módulo de transparencia es los salarios de los trabajadores del Estado de base. En el caso mío, pues yo tengo un salario producto de mis estudios y ese salario lo sabe absolutamente todo Panamá simplemente con poner mis 4 nombres, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que cuando llega la quincena me quieren vender rifas, donaciones, participa de esta canasta, porque son personas que yo no conozco, pero tienen acceso a mi información de cuánto, y dicen, bueno, esta debe tener, esta va a dar. Y eso es todo lo que se tiene de transparencia, cuando deberían publicarse todas esas planillas que sabemos que las investigaciones han sacado realmente a colación ahora, pero que han estado durante tanto tiempo sumergidas. Otra cosa sería que los puestos de elección popular lleven paralelamente a ganarse una elección, venga de la mano el compromiso de publicar anualmente sus estados financieros y no solamente que ahora se hace disque cuando llegas a la entrada y a la salida y durante los otros 5 años haz lo que quieras, ¿verdad? Y no eres controlado, entonces tendría que hacer eso también. Luego tenemos que el Estado tiene que decir en qué está invirtiendo el dinero. Aquí se tiene un secretismo muy grande y cuando tú haces la pregunta, ustedes sobre todo como periodistas lo habrán notado, la autoridad se disgusta. ¿Por qué tú me preguntas eso? ¿Tú tienes dudas? Te mandan a ti a que examines 2 o 3 cosas que ellos han publicado, pero el resto de la información que tienen la obligación de darla, te obligan a que hagas una carta, a que esperes 15 días para que ellos te respondan y si responden que no, normalmente te dicen que es por seguridad del Estado. Entonces, eso no puede seguir siendo así. Tiene que estar todo lo que el ciudadano pregunte publicado en las redes. Otro de sus aspectos dentro de su plan Meta 4 es, como hablábamos anteriormente, la mujer. ¿Cuál es esa labor que debería tener un presidente en cuanto a una mujer, en cuanto a la profesión de una dama, o el apoyo a que estudie, o que se hagan otro tipo de carreras que también apoyen este progreso de la dama? ¿Cuál es para usted este aspecto? Bueno, hay un dicho que usan algunas abuelas y que te explica lo tristemente que es ser mujer para el que no entiende el papel de la mujer. Dice que cuando la mujer queda encinta, pierde hasta la forma de caminar, es decir, lo pierde todo, ¿verdad? Y normalmente sucede así, que por falta de educación sexual o por falta de oportunidades, cuando las niñas quedan embarazadas, pese a que ahora se les permite ir a la escuela a efectos prácticos, muchas desertan, ¿sí? Entonces engrosan las filas de los que ni estudian ni trabajan porque están cuidando a sus hijos. Oiga, estos hijos son los que van a pagar nuestras jubilaciones. Si se basa en el sistema, la seguridad social se basa en el sistema de solidaridad. Nosotros necesitamos a estos niños. Entonces nosotros tenemos que tener responsabilidad con estos niños, lo que son las guarderías, los 3 turnos en las universidades públicas para que estas madres puedan seguir estudiando, tengan acceso a esas guarderías. Identificó como tal vez génesis del problema, me quedo con esa frase, la falta de educación sexual. ¿Reconoce que hay falta de educación sexual? Totalmente, una falta completa, porque nos dicen a nosotros, la educación sexual se la doy yo a mis hijos, y por estar haciéndolo así es que tenemos estos problemas. Realmente el Estado se ha mantenido a rezago por quedar bien, y lo que está ocurriendo es que nuestros niños y niñas, porque también los niños, están siendo contagiados por enfermedades de transmisión sexual, que son grandes problemas de salud que vamos a tener durante las próximas décadas. Pero profesora, entonces este sería uno de los métodos para tratar de bajar esa tasa de menores embarazadas. ¿Cuál sería la solución o cómo implementarlo directamente a los colegios según su plan? Sin causar ronchas, digamos, polémica en la ciudadanía. Bueno, hay que decirles que el que piensa en la próxima elección no debería estar dirigiendo el Estado. Hay que pensar en la próxima generación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros no le estamos dando alternativas a los jóvenes y a las jóvenes para hacer nada después del colegio. Entonces, están las hormonas calentitas a 37 grados Celsius y ya encuentran cómo divertirse. Si existiesen lugares de recreación, de cultura, de deporte, oportunidad de desarrollarse artísticamente,
y de desempeñarse como pequeños líderes, formarse como líderes, estas cosas disminuirían automáticamente porque es el mal empleo del tiempo que se está teniendo también, y la soledad, porque papá y mamá tienen que trabajar y tienen que viajar en estos tranques de 3 y 4 horas perdidas en el transporte cuando podían hacer cosas útiles, y cuando llegan a casa no quieren saber de más nadie que de descansar. Profesora, ¿por qué aspirar, digamos, a la presidencia y no a otro cargo de elección popular, tal vez alguna curul? O sea, ¿qué la motivó a llegar o aspirar tan alto como la presidencia, siendo también una dama? Bueno, si uno va a la Constitución, el perfil constitucional para ser presidente de la República es tener 35 años de edad y ser panameño por nacimiento. Yo cumplo con ambas. Así es que realmente tener aspiraciones es poder demostrar, así como he demostrado en todas las instancias académicas anteriores, en todas las instancias morales anteriores, que soy capaz, que tengo la capacidad, y que representar al 30% de la membresía del FAT era necesario ya que tomásemos la decisión de no asustarnos, de no acobardarnos. Así como en este país se tuvo que sobrevivir a un instante tan nocivo para lo que fue la colectividad panameña como la invasión, y tuvimos en medio de eso que surgir y resurgir, bueno, así también de repente no tengas nada según la gente lo ve porque no te conocen. Lamentablemente hay una dictadura mediática en la que si no te conocen tú no vales. Entonces ni siquiera te dan la oportunidad de darte a conocer como están haciendo ustedes, que yo la verdad que celebro que siendo jóvenes se interesen en dar a conocer, porque hay mucha gente valiosa, yo no soy la única, pero yo pienso que a partir de mí ya se va a considerar más al desconocido, porque precisamente si no se nos conoce es porque no se nos ha dado la oportunidad. Independientemente de cuál sea el resultado de estas primarias y quién sea el ganador de esa candidatura presidencial, ¿confía en que el porcentaje de participación del FAT va a ser suficiente para sostener el partido en el tiempo? ¿Se refiere a las nacionales? Ajá, no, a las nacionales, exacto. Sí, yo estoy segura que sí. En esta vuelta nosotros estamos mucho mejor preparados. Tenemos el apoyo de la historia, ¿verdad? Que anteriormente tuvieron que los compañeros registrar el partido, hacer congreso constitutivo, redactar plan de gobierno y prepararse para unas elecciones nacionales en menos de 6 meses. Lógico los resultados que se dieron, ¿verdad? Pero ahora ya se tiene la historia de que han pasado 5 años, nos hemos fortalecido, nuestros líderes han crecido académicamente, políticamente. Entonces creo que el FAT no solamente se va a consolidar, sino que va a dar bastante de qué hablar a los partidos tradicionales, porque se va a demostrar que la política no siempre tiene que ser sucia, puede ser limpia, puede ser decente y puede hacer y cambiar. Precandidata, ¿y por qué específicamente el Partido Frente Amplio por la Democracia? ¿Cuáles son esos ideales? ¿Usted se identifica con ellos? Precisamente el Frente Amplio por la Democracia, sobre todo su nombre ya nos indica bastante, ¿verdad? Amplio y por la democracia. Nosotros tenemos, y lo puede notar hasta entre los diferentes candidatos, tenemos un amplio espectro de profesionales, tenemos un amplio espectro de personas dispuestas a trabajar que ya han sido consolidadas en sus comunidades, en sus gremios y también en el colectivo académico. Entonces, precisamente por eso estamos integrándonos al FAT, porque aquí no hace falta tener dinero para ser postulado. Aquí el mismo partido, y es lo que le compartía a una de sus compañeras hace un momento, el mismo partido ha dado la oportunidad y ha dado la equidad para que nos conociésemos todos. Profesora, tenemos participación también en redes sociales de las personas que están viendo las entrevistas y hay algunas preguntas que nos han estado llegando. Cómo no, con mucho y gusto. vamos a ver si leemos alguna para que pueda responderlas. Pregunta Amado, en nuestro Instagram Live, ¿qué estrategias utilizaría para reactivar la economía? Bueno, para reactivar la economía, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con que exista la economía con la participación de la empresa privada, lógicamente, pero tiene que haber un gran respeto de lo que son las leyes y los derechos laborales. Cuando usted siembra un clima organizacional apropiado, créame que los colaboradores se sienten motivados a colaborar y a producir y a dar la milla extra, ¿verdad? Entonces, en ese clima en que tengamos que tener un Ministerio de Trabajo al servicio de que ese clima organizacional mejore y no punitivo, como hay ahora mismo, ¿verdad? De que tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro, y entonces no salimos de allí, entonces no podemos trabajar juntos.
Entonces, para poder trabajar juntos, para poder producir, hay que tener un clima que comienza con una cultura de paz en todos los sectores del gobierno. Entre otras cosas, también la producción nacional tiene que apoyarse, lo que es la agricultura, la ganadería, tienen que apoyarse por medio de investigaciones sobre los problemas que hay en esas regiones, en el agro, insumos y asesorías a los productores. Y también los apoyos logísticos, porque sabido es que los costos altos que tiene la vida en este país se deben mucho a los intermediarios. Dice Giancarlos Valverde: todo el país está paralizado, muchos extranjeros, no hay plata. ¿Cree realmente que hay extranjeros ocupando los puestos de los panameños? Bueno, ahí hay una cosa que yo sí tengo que decir. Normalmente se hace muy mala propaganda a la presencia de los extranjeros en nuestro país y tendríamos que ver que a todos nos gusta tener un primo en Nueva York o un primo en Europa que hacen su buena vida por allá. Entonces, ¿a qué le quiero decir? Al extranjero no tiene la culpa de llegar a un país en el que no hay una política coherente de migración. Eso por primera. Si tenemos un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, porque aquí a veces usted tiene el problema que usted tiene un niño, nadie se lo quiere cuidar, o usted tiene un anciano, menos se lo quieren cuidar. Y si ese anciano tiene una dificultad motora, nadie. ¿Cuándo pudiesen estar extranjeros aquí a ese servicio y a ese cuidado de esos ancianos? Entonces, lo que tiene que existir es una política migratoria coherente que no persiga al extranjero por ser extranjero, sino que simplemente autorice el ingreso de aquellos extranjeros que son requeridos en el país. ¿Qué siente usted que está pasando ahora mismo? Ahora mismo los gobiernos disfrazan y tiran esa información de que la culpa es de los extranjeros o los trabajadores que reclaman sus derechos, cuando es de su incapacidad para gobernar. Es decir, que de usted llegar a la presidencia de la República precandidata, ¿de alguna forma le abriría las puertas a los extranjeros? ¿Alguna medida de ingresar alguna nacionalidad específica sin pasaportes al país? ¿O cómo sería? Bueno, ya existe una ley migratoria. Lo que sería más cuestión es de que se cumpla y de que se reglamente el ingreso. Ahora hay muchos países que tienen libertad de visas, latinoamericanos, sobre todo porque nosotros también entramos libre en esos países. Entonces, pero no hay ningún tipo de control cuando estas personas se quedan indefinidamente. Entonces, yo lo que propongo es que se cree, como le he dicho, el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, para que no se convierta en un efecto llamada. Estas cosas tienen que hacerse seriamente y sin prostituir la migración. Aquí se está prostituyendo el pasaporte panameño. Si usted tiene $60,000, usted puede viajar con pasaporte panameño. Pero si es una persona humilde que ha llegado caminando a través de la frontera, a usted lo persiguen. Entonces, lo que no se da por amor, tampoco se debería dar por dinero, ¿verdad? Porque si no se llama prostitución. Entonces, tenemos que dejar de tener autoridades migratorias que prostituyan lo que es el ingreso a Panamá. Aquí hay una opinión un poco fuerte por parte de una de nuestros seguidores. Me gustaría que usted tenga la oportunidad de responderle directamente. ¿Cómo no? Él se llama Alcides Hermida y dice: pareciera ser una buena persona, pero la ideología de sus líderes tristemente no es la más apropiada y no son los más transparentes. Solo por eso preferiría abstenerme de votar para presidente en mayo de 2019. ¿Cómo le responde a Alcides y a qué ideologías cree usted que él se refiere con ese comentario? La verdad que no tengo idea, pero en otras ocasiones he estado escuchando que tratan de llevar la conversación hacia izquierdas y derechas, ¿verdad? Desconocimiento, no sé si a lo mejor por estar en redes sea alguien muy joven que solo ha escuchado lo que le llega por otros medios que a veces están envenenados. Uno tiene que ver de dónde surgieron las izquierdas y de dónde surgieron las derechas. Surgieron de la Comuna de París, ¿verdad? Estamos hablando de los tiempos allá, hace varios siglos. Algunos añitos. Donde a la izquierda se sentaba la gente desposeída, los pobres, y a la derecha se sentaban los nobles y los ricos. Por haber sido una persona que ha surgido de sus propios estudios, porque en algún momento han habido medidas, movimientos nacionales, movimientos mundiales que derivaron en que hubiese una educación popular, gratuita, acceso a la salud universal, y todas estas cosas se hicieron para servirle a los que en ese momento estaban a la izquierda. Entonces, si usted se refiere al hecho de que sea una persona que pida los derechos humanos o que los cercene porque sale más barato no concederlos, entonces yo sería de izquierda. De otra manera, si usted se está refiriendo a si soy una persona
que me interesa imponer mi criterio autocráticamente por medio de instalar una dictadura opresora, las hay de izquierda y de derecha. Si no recuerdan a Pinochet, ayer canonizamos a San Romero de América y quien lo mandó a matar era precisamente de la derecha ideológica. La ideología no es lo que garantiza que vas a hacer o no un mal gobierno, porque tenemos la izquierda escandinava, que es la mejor educación del mundo, y usted y yo ni tan siquiera no sabemos los nombres de los dirigentes, porque no hacen noticia, ¿verdad? Y probablemente se oculte ya por falta de interés el daño que ha hecho la derecha en América. Precandidata, ahora que hablamos de mandatarios, de líderes, ¿hay alguno con el cual usted se identifique en la región o admire su posición? Bueno, hay bastantes, pero cuando usted se refiere a líder, no sé si es dirigente, gobernante. ¿Algún presidente de Latinoamérica con el cual usted se sienta identificada? Bueno, por la honestidad que tuvo en su gobierno, el presidente Pepe Mujica es un ejemplo digno de seguir. Ni amigos ni enemigos le han encontrado que perseguirle, porque si no ya lo estarían persiguiendo. Pero normalmente yo creo que aquí en Panamá lo que el FAT piensa es hacer un gobierno al estilo panameño, basado en las necesidades del panameño. Y así como los panameños para independizarnos no tuvimos necesidad de pegar ni un solo tiro, así mismo no tendríamos necesidad de hacer ninguna de estas cosas que se están dando en el mundo. ¿Cómo considera que sería la mejor ruta para cautivar a los jóvenes e invitarlos, digamos, a aprender un poco de lo que su partido representa y buscar, digamos, algunos votos que pudieran ayudarlos en las elecciones? Bueno, la juventud en primer lugar necesita estímulos, ¿sí? Para esos estímulos tendrían que existir centros donde puedan ir a aprender de la historia, pero con conciencia crítica, es decir, que puedan opinar, estar a favor, estar en contra. Lo que se está dando ahora es que si te invitan a meterte en un partido, tienes que hacer todo lo que tiene el partido y aparte de clientelismo te regalarán un jamón, 2/3 de una docena de huevos, o si tienes más suerte y estás en otro pueblo por allí, Juan Hombrón creo que se llamaba, te regalarán hasta una nevera. Entonces en el FAT no te vamos a dar nada, desde ya te lo estamos diciendo. Nosotros aquí no creemos en el clientelismo, creemos en el respeto a la dignidad y de la persona humana. El que te pone un precio, después te lo va a cobrar. Nosotros lo que te damos es la oportunidad. Si se fijan en mi propuesta de equidad, nosotros estamos de acuerdo que se baje la edad para accesar a la presidencia de la República a los 25 años, por la simple razón de que si para ser diputado puedes tener 25 años y el diputado es el que hace la ley que va a seguir el presidente, entonces el presidente también puede tener 25 años. De esta manera nosotros esperamos que más jóvenes participen. Acceso equitativo no significa que vamos a votar por un joven que no tenga un perfil apropiado, pero sí significa que si hay tantos muchachos y muchachas por allí que tienen capacidad, puedan llegar a destacarse, porque vamos a tener radios comunitarias y radios libres para su expresión. Y es la juventud en redes sociales las que más se ha mostrado, digamos, a favor de este movimiento no a la reelección. ¿Qué piensa usted de este triángulo, ¿no? Jóvenes, campaña no a la reelección y asamblea. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con el movimiento de no a la reelección en todas sus facetas, desde presidente hasta representante. Yo no puedo creer, de verdad que no puedo creer, que no haya suficientes cuadros en partidos de 500.000 personas, de 35.000 personas, de 600.000 personas, como para preparar una elección nueva. Aquí usted prepara en algunas provincias los carnavales desde el miércoles de ceniza del año anterior. Asimismo se puede hacer con las elecciones y formar los cuadros que ocupen esas posiciones, los relevos capaces. Precandidata, usted hablaba de un perfil adecuado para la presidencia o para los puestos públicos, funcionarios. Pero ¿cómo los que nos están viendo pueden detectar cuál es ese perfil adecuado? ¿Cómo pueden saber ellos a la hora de votar quién es mejor o quién es más apto para obtener ese puesto? Bueno, en primer lugar tiene que haber más programas como estos, ¿verdad? Pero a lo largo de los 5 años, en primer lugar, pues también es posible que sea necesario que la misma comunidad y el mismo Tribunal Electoral ayuden con esa formación política.
para ver los semilleros de ciudadanos que tenemos por allí. Nosotros vemos en todas las escuelas siempre surge un líder, ya será para conseguir el viaje al desfile, ya será para conseguir implementos deportivos, como sea, pero ya ellos surgen. Hay líderes natos, entonces lo que hay es que cultivarlos. Y ellos tienen el perfil apropiado si usted lo ve que es un líder empático, es decir, que escucha. Si usted lo ve que es un líder autoritario, bueno, cuidadito por allí, porque entonces, como tú eres, a los 4 años probablemente seas toda tu vida. Profesora, tenemos mucha participación en redes sociales. Ángel quiere conocer su postura sobre esta opinión suya. Dice: el gobierno atribuye todo lo malo en materia de seguridad al narcotráfico y a los pandilleros, pero según el usuario, al final se trata de ineptitud para administrar. ¿Qué opina en este sentido? Bueno, el narcotráfico internacional es un problema muy fuerte, ¿verdad? Hay unas grandes mafias. No se puede descartar que su presencia requiere una condición fuerte de seguridad. Pero no es el único problema que tiene el país, ¿verdad? Nosotros pensamos que estamos de acuerdo con lo que dice el usuario. Acá también tenemos otra participación y es precisamente de Luis González, que quiere conocer su propuesta para la juventud y cultura, específicamente qué va a hacer. Bueno, nosotros hemos propuesto las casas distritales para que precisamente sean espacios de convergencia de todas las corrientes políticas, culturales, artísticas, académicas, que es lo que no tenemos ahora. Ahora, si usted quiere hacer cualquier reunión social, tiene que pagarse boletos de 40, 50 o 60 balboas que son inexequibles para la gran mayoría de la población. Entonces, por medio de las casas distritales, nosotros podríamos dar formación, tanto política como para el primer empleo de la juventud. Podríamos darles esa opción cultural que no se está dando en la mayoría de los colegios y que si se da con costo, y podríamos darle también esa esperanza de ser conocido desde joven. Señala Ángel también, el presidente Varela abusa de su poder y hace mención de los casos judiciales. ¿Cree que el sistema actual permite algún tipo de abuso de poder? Esto lo señala Ángel. Bueno, la Constitución que nosotros tenemos ahora mismo de 1972 es extremadamente permisiva y presidencialista. Así es que yo no sabría si decirle si el presidente lo hace o no lo hace, porque aparentemente está cumpliendo con la Constitución. Lo que hay que hacer es cambiar esa Constitución, y por eso el FAD está pidiendo una constituyente originaria para cambiarla de raíz. Hay un tema del cual no hemos hablado y es la protección al ambiente, el tema ambiental que está dentro de su meta 4. Por ejemplo, en el sector de San Miguelito, ¿cómo vamos a combatir este problema de la distribución, la recolección de la basura, corrijo? En cada esquina hay vertederos improvisados. ¿Qué va a hacer usted por esto? Bueno, hay que tener en cuenta que parte del problema es el vertido inicial, ¿verdad? Hay que hacer grandes campañas para que haya una cultura de residuos sólidos urbanos. Cuando usted le llama basura, usted quiere salir de él a cualquier costo, es decir, lo tira en una bolsa y para afuera. Si usted aprende a llamarle residuo sólido urbano, aprende a la clasificación en origen, aprende a la distribución, ¿verdad?, en las canastas, pero todo esto tiene que ir acompañado no solamente de poner el contenedor, sino de la educación, de los medios, de los programas en prensa, radio y televisión, para que la gente sepa cómo se aprende. Hay, por ejemplo, en otros países ejemplos de la recogida de todos estos residuos sólidos urbanos. Le ponen las luces gratuitas a los parques con lo que se produce en biomasa. Otros lo hacen como reciclaje, otros lo hacen como reutilización. Industrias artesanales, industrias cooperativas para manejar los residuos sólidos urbanos. Pero para todo esto tiene que haber inversión social, es decir, que se pueda entrenar a las personas. Así es. Profesora, ¿usted considera que actualmente se respeta el estudio de impacto ambiental al momento de construir, o definitivamente Panamá está deforestando de una manera indiscriminada? Sí, lo que pasa es que hace falta enseñar otro tipo de gestionar. Con respecto a la gestión que se da actualmente, donde tú vas a hacer una barriada y tienes que decir cuántos árboles vas a cortar, pues la gente está cumpliendo con hacer eso. Ahí es que ser más exigente en cuanto a cuando se va a hacer una tala, exigir el cumplimiento de que en qué lugar se va a sembrar lo que está quitándose en esa parte de la población. Hablemos de salud. ¿Qué planes tiene para sanar la crisis en la que se enfrenta ahora mismo la Caja del Seguro Social y sobre todo esa incertidumbre de recibir o no las pensiones por parte de muchos jóvenes que ahora mismo nos están viendo?
Hay un plan macro, que no es ni siquiera panameño, pero un plan macro para que no te jubiles nunca. Ese plan comienza por hacerte creer que tienes que irte a cuentas individuales. El individualismo. Cuando los sistemas tienen que ser sistemas de salud solidario, como le decía. Por ejemplo, la próxima generación, es decir, mis hijas y mis nietos, pagarán mi jubilación. Claro, si nosotros dejamos de tener hijos porque no tenemos condiciones, yo no puedo obligar a nadie a que tenga 3 hijos como tenían nuestras madres, cuando es tan difícil en esta época. Entonces, por eso quizás lo que se impone ahora es volver a los sistemas de salud solidarios. Eso en primero, que puedan invertir, porque la ley de la Caja de Seguro Social permite las inversiones. Pero claro, como hay problema de que ha habido tanta corrupción, el pueblo panameño se siente nervioso frente a esa posibilidad de que haya inversiones de sus recursos. Pero es la única manera de producir réditos, es hacer inversiones. Si tienes el dinero simplemente guardado en un banco que paga tan mal como paga el Banco Nacional, va a ser muy difícil. Y destacando el tema de salud también, ¿cómo lo ve usted actualmente en cuanto a medicamentos y la realización de cirugías? Recordando que el presidente Juan Carlos Varela dijo el viernes que todo ya estaba bien. Bueno, yo no me he dado una vuelta del viernes para acá por el Seguro Social, he estado en giras por las comunidades, pero hasta donde tengo conocido el desabastecimiento de medicamentos es grande. Si vamos a estar dando respuestas paliativas con la compra directa, lo que estamos haciendo es abrir un hueco mayor en otro lado. Así es que a veces no basta con lo que se ve a simple vista, sino hay que informar, hay que publicar transparentemente cómo lograron resolver eso en 2 semanas. Profesora, pregunta final, no la quiero desperdiciar de parte del usuario. Además de plantear edades más tempranas para aspirar a las curules en la Asamblea, ¿bajaría el sueldo de los diputados? ¿Trataría como de volver la Asamblea un poco más austera, como se ha sugerido anteriormente? Bueno, y creo que coincido con la mayoría de los compañeros precandidatos del FAT. Nosotros tenemos que instalar en Panamá la unidad de medida salarios mínimos, ¿verdad? Que si el maestro te gana 3 salarios mínimos, el profesor 4 salarios mínimos, el diputado hasta 8 salarios mínimos. No puede haber esa inequidad tan grande donde está ganando el equivalente de unos 15 o 20 salarios mínimos y encima tiene otras prerrogativas como $1,000 de combustible gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente tú tienes que llegar allí como un premio o como un estímulo que te da la vida para contribuir con tu país. Eso debe ser un orgullo. Debes poder vivir bien, ciertamente, pero no hacerte rico a costa de los ingresos del pueblo. Bueno, precandidata, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Foto 19, tú eliges, César. Así es, gracias por su tiempo, profesora. Los invitamos mañana a estar pendientes a otras entrevistas de la representación del Frente Amplio por la Democracia. De la Democracia, mañana tendremos a Richard Morales a las 2 de la tarde y también respondiendo a las preguntas que ustedes nos envíen en las redes sociales. Será hasta mañana.